Abre el congelador de Criterio Cero. Una nueva película sale de su letargo. Es hora de reproducir el VHS. Hola Criteriers, ¿cómo estáis? Vuelvo a abrir el congelador para sacar una de esas películas que cuando este que os habla era pequeño le volaron la cabeza y la vi una y mil veces. Una película sobre un deporte del cual no me considero fan en absoluto, como es el béisbol, que curiosamente ha dado para muchas películas que a mí al menos me gustan y que entiendo tienen un cierto predicamento. Hombre, películas como Moneyball, Hardball, Entran a morir el juego, Fanático, Ellas dan el golpe, Campo de sueño, Los búfalos de Durham, o la que nos ocupa, El mejor. El mejor o The Natural de Barry Levinson con Robert Redford. Una película que hizo que me interesara por este deporte, aunque ni terminé practicándolo y sinceramente nunca he terminado entendiéndolo. Más o menos las reglas básicas las conozco, ¿vale? Hay que lanzar la pelota, golpearla con el bate, mientras está en el aire pueden hacer carreras por todo lo que es el diamante y si completan la carrera suma puntos. Pero a mí es que los deportes americanos, mejor dicho, los estadounidenses, perdón, ¿qué queréis que os diga? Con tanta pausa, con tanta táctica, con tanta falta de ritmo, entiendo que debido al show, debido a lo televisivo, a colar los anuncios, a mí me aburre. Me pasa igual con el fútbol americano y eso que también hay grandes películas que seguro alguna vez se pasarán por aquí de ese deporte. El mejor estaba entre esa colección de películas beta que había en mi casa y no sé a qué edad empecé a verla, pero tuvo que ser prontito, porque el VHS que sustituyó al beta no llegó hasta el 92. Por tanto, yo creo que con 7 u 8 años, esta película a mí ya me enganchaba y la veía una y otra vez. Y este momento, el del bateo, en el que Hobbs revienta la pelota y empiezan a estallar los focos del estadio mientras le sangra la herida que tiene de esa decisión de juventud, es uno de los más emocionantes que recuerdo de todas esas películas que yo veía por aquel entonces. Así que hoy este programita pues tiene una parte, por supuesto, de nostalgia, como prácticamente todos los que sacamos por aquí. Va implícito, ¿no?, nuestro recuerdo de cuando la vimos, pero creo que también el homenaje a una gran película, con un gran director, con un gran actor, con un muy buen reparto y con una genial ambientación, además de una magnífica banda sonora. Si no la conocéis, os recomiendo que la veáis antes, El mejor de 1984 o The Natural, y si ya la conocéis o aún así os queréis arriesgar, pues nada, venirse. Una de las cosas que más suelo disfrutar cuando preparo un programa para Criterio Cero es la investigación, es buscar
cosas sobre la película, la serie, el producto que vamos a traer. Siempre me gustó saber quién está detrás de qué proyecto, cómo se llegó a realizar, qué cositas hay entre medias, qué curiosidades, qué problemas hubo. Y bueno, pues a veces lo miraba por curiosidad, ahora lo miro, digamos, por trabajo, entre comillas, aunque esto sigue siendo un hobby. Y bueno, pues The Natural era una película, o el mejor, era una película que siempre, como he dicho antes, me había atraído, pero la verdad es que nunca me había dado por curiosear y descubrir que proviene de una novela. Bueno, pues es una de esas cositas que me ha gustado dentro de esta investigación. Es una novela de 1952 escrita por Bernard Malamud, que además fue la primera publicación de este. Malamud era el hijo de unos judíos afincados en Nueva York a principios del siglo XX y que tuvo que ver desde la distancia todo lo que fue el exterminio nazi, y con su novela The Fixer sobre el antisemitismo en el Imperio Ruso se convirtió en uno de los pocos libros en recibir el Premio Nacional de Libro de Ficción y el Premio Pulitzer de Ficción, los cuales ganaría en 1968. La historia de The Natural, de la novela, está basada libremente en el incidente del tiroteo y el posterior regreso del jugador de los Phillies de Filadelfia, Eddie Whitehouse. Cuando era una figura de los Chicago Cubs, apenas unos años antes de comenzar lo que parecía una carrera muy prometedora, Ruth Ann Steinhagen, una fan obsesionada, disparó a Whitehouse en el Edgewater Beach Hotel de Chicago el 14 de junio de 1949, en uno de los primeros casos reconocidos de acoso criminal. Steinhagen se había enamorado de él cuando era un jugador de los Cubs, pero verlo todos los días durante la temporada pudo haber mantenido su obsesión bajo control. Una vez que fue traspasado a los Phillies, la obsesión de Steinhagen alcanzó proporciones peligrosas. Se registró en el hotel usando el alias de Ruth Ann Barnes y dejó una nota en el escritorio pidiéndole que fuera a su habitación del hotel por un asunto urgente. Cuando llegó a su habitación, ella le disparó con un rifle calibre 22, un Remington modelo 510 de cerrojo. La bala entró en su pulmón, casi rozando su corazón, e inmediatamente se llamó a la recepción para informar del tiroteo y la encontraron acunando la cabeza de Whitehouse en su regazo. Whitehouse fue llevado al hospital masónico de Illinois, donde casi murió varias veces en la mesa de operaciones antes de que la bala fuera extraída con éxito. Steinhagen nunca fue juzgada, sino que estuvo confinada en una institución mental durante unos años. Whitehouse volvió a jugar en la temporada 1950 como primer bateador del equipo With Kids, que ganó el campeonato de la Liga Nacional de 1950. El jugador lideró el equipo en anotaciones con 102 carreras. Además, hizo su única aparición en postemporada en la Serie Mundial de 1950. Después de dicha temporada, Whitehouse fue nombrado jugador regresado del año por la Associated Press. La novela, básicamente, es el film que dirigió Barry Levinson, con la inclusión de un buen final, ya que en la obra original Hobbs no gana el partido y se tiene que lamentar por ello, y la relación con Iris no viene de su adolescencia, sino que surge de repente en una etapa ya avanzada de su estancia en los Knights. Como nota final, el autor Bernard Malamud basó su relato de béisbol en la historia del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, en busca del Santo Grial. El nombre Roy significa rey y Roy toma su bate, Wonder Boy, del roble que fue alcanzado por un rayo, justo cuando Arturo saca la espada de la piedra. Bob Fisher es el rey pescador herido, aunque en esta historia es Roy quien tiene la herida que no se cura. Está la dama sin misericordia, que le da la herida a Hobbs. Él reúne a los caballeros de la Mesa Redonda para ser los mejores del país, y la historia original de Malamud tiene la trágica conclusión que refleja mejor la muerte de Arturo. Dejando la novela en nuestra biblioteca, nos tenemos que ir a 1976, año en el que Malcolm Cran y Robert Bean adquieren los derechos de la novela de Bernard Malamud, y con la intención de convertirla en un guión interesante, sacar tajada, luego vendiéndola a algún estudio. Para ello contratan a Phil Dusenberry, que había escrito ya por entonces Hale, quien escribe la primera adaptación.
En 1981, Robert Towne, que escribió entre otras cosas La Prueba, editor de historias también para Columbia Pictures y hermano de Robert Towne, co-guionista de El Padrino, Chinatown, La Tapadera, las dos primeras de Misión Imposible, se une a la escritura dando su toque al libreto y entra en la ecuación además como coproductor. En 1983, la recién formada TriStar Pictures, que es curioso que hoy os voy a hablar de la primera película que produjo dicha Mayor, cuando en el anterior congelador os hablé de la última, El Gran Halcón. Bueno, pues TriStar Pictures adquiere los derechos de la adaptación cinematográfica y el encargado de producir el proyecto fue Mark Johnson, quien unos años más tarde repetiría con el director al que le iba a encargar este proyecto un exitazo como era Rayman. Y sí, Barry Levinson fue el elegido para afrontar el proyecto. Es una elección curiosa dada la categoría de los actores, pues era un director novato con apenas una película un par de años antes, Diner, y tras la que nos ocupa el mejor, haría El secreto de la pirámide, John Sherlock Holmes, que si las cosas salen como deben a lo largo de este año tiene que pasarse por aquí con un monográfico dedicado al detective de Arthur Conan Doyle. También es el encargado de dirigirnos Good Morning Vietnam, la mencionada Rayman y oscarizada también, por cierto. Luego hizo Baxi, Acoso, Sleepers, peliculón que también debería venir por aquí, Esfera, peli curiosa aunque o Bandits, entre otras. En fin, Barry Levinson es uno de estos directores que tiene una carrera, tiene una filmografía curiosa cuanto menos. Bueno, en esta primera película lo que también estuvo es muy bien apoyado por un equipo de grandes vuelos, entre ellos el mítico director de fotografía Caleb Deschanel, sí, el padre de Emily y Zoe Deschanel, que además de ser miembro de la Junta Nacional de Preservación de Cine de la Biblioteca del Congreso, ha sido director de fotografía de películas como Ana y el Rey, El Patriota, la que ya os hablamos por aquí, también os hablamos de La Pasión de Cristo, Jack Richard, que también debería venir por aquí tarde o temprano, Cuento de invierno, e incluso llegó a dirigir 3 episodios de la mítica Twin Peaks, que no digo nada, pero a mí me encantaría hacerla este año. En la banda sonora también se contó con un grande como es Randy Newman, entre sus títulos más destacados, pues Despertares, Toy Story, Bichos, Monstruos S.A., Cars, un grande dentro de los musicales de animación de Disney. Pues aquí compone un score preciosista con un leitmotiv que lo habéis escuchado al principio, que es el que se encarga de lucir ese gran momento de la película, que, insisto una vez más, yo llevo grabado en mi retina, en mi oído y en mi corazón. Y es hora de meternos en el reparto, un reparto que está encabezado por el gran Robert Redford haciendo de Roy Hobbs, y curiosamente fue el primer papel de Redford tras 3 años de parón para dirigir su primer largo, Gente Corriente. Luego, las 2 épocas de la película nos muestran al Roy Hobbs de 19 años y al de 35 años. Curiosamente, Robert Redford, cuando protagonizó esta película, tenía 47. Ay, cuando se hace pasar por un chaval de 19 años que está abandonando su casa, su novia y todo su juventud, la verdad es que es durito de creer. Pero atentos digo para los que no conocéis la peli, pero atentos al reparto que acompaña aquí al bueno de Robert Redford, porque nada más y nada menos que Robert Duvall hace del periodista Max Mercy, un perro de presa duro al que dejar atrás y con bastante mala baba. Glenn Close haciendo de Iris Gaines, que es el amor de toda la vida del bueno de Roy, aunque se separarán durante un tiempo. Kim Basinger haciendo de Mimo Paris, la chica con malas intenciones. Wilford Brimley haciendo de Pop Fisher. Así por el nombre no lo vais a reconocer, pero si os digo que era el médico de la cosa, pues aquí estaba también. Barbara Hershey haciendo de Harriet Beer. Robert Prosky haciendo del juez, Richard Farnsworth haciendo de Red Blow, Joe Don Baker haciendo del bombardero y Michael Madsen, muy jovencito, haciendo de Van Bailey. En el reparto de la peli
tenemos a 3 ganadores del Oscar: Robert Redford, Robert Duvall y Kim Basinger. Luego a 3 nominados al Oscar que no lo han llegado a ganar nunca, como son Glenn Close, Barbara Hershey y Richard Farnsworth. Eso da ya una dimensión de los actores y actrices que estuvieron aquí. Hay cositas curiosas. No he mencionado al actor que hace de Gus Sands. Gus Sands es un personaje bastante importante dentro de los villanos, entre comillas, de la película. Bueno, ese fue Darren McGavin, que tiene un papel secundario, como digo, muy importante, pero que no recibió crédito alguno en la película. Si miráis los créditos, no veréis a Darren McGavin por allí en ningún lado, y el personaje de Gus Sands se obvia por completo en las menciones. En el documental que hay en la edición especial del DVD, Robert Prosky, el que hace del juez, afirma que McGavin fue elegido al final de la película y que había recibido menos crédito que otras estrellas. Por lo tanto, McGavin decidió por su cuenta pedir no aparecer en los créditos. Prosky además señalaba que McGavin terminó atrayendo un poquito más de atención a sí mismo con esta decisión, porque en el momento de que sucedió esto, digamos que hubo como cierto revuelo, las entrevistas. Al final, un tipo que tenía el mismo papel, por ejemplo, que el que habla, ¿no?, que Robert Prosky, pues terminó recibiendo más atenciones solo por este numerito que montó. El director Barry Levinson aparece en la película, no de cara, pero sí con su voz, y es que es el narrador de la radio de los Knights. Y bueno, tenía la intención de que este papel lo hiciera un locutor profesional, pero no tuvo tiempo suficiente en la postproducción para, una vez metidos en montajes, contratar a alguien o bien que le convenciera, o los que le convencían no estaban disponibles, la agenda, tal, en fin, cosas que al final tuvo que decir, bueno, pues me remango y lo hago yo. Luego, en una película de deporte, por supuesto, siempre aparecen muchos deportistas, y aquí jugadores de béisbol que hacen de extras. Entre ellos, Joe Carbonneau, que jugó en las ligas mayores con los Indios de Cleveland; Philip Mankowski, que jugó con los Tigres de Detroit y los Mets de Nueva York; Duke McGuire, que tuvo una excelente carrera en las ligas menores, principalmente en la organización de los Tigres, y está en el Salón de la Fama de los Bisontes de Buffalo como locutor; Richard Oliveri, que fue jugador de las ligas menores en la organización de los Dodgers en Los Ángeles; Ken Grassano, que pasó 4 años en la organización de los Cardinals de San Luis; Eddie Zippot, que fue jugador de ligas menores en las organizaciones de los Mets y de las Medias Blancas de Chicago. Entramos en la parte del rodaje. 2/3 de las escenas que tienen que ver con partidos de béisbol están rodados en Buffalo, Nueva York, principalmente en el War Memorial Stadium, construido en 1937 y que fue demolido unos años después de que se produjo la película. El Al-High Stadium de Buffalo, con alteraciones de postproducción, reemplazó al Wrigley Field de Chicago en la escena clave de la película. Se filmó más en la estación de ferrocarril de Nueva York y Lake Erie de South Dayton, Nueva York. Sese Calursi, un árbitro de la Pacific Coast League, entrenó a los actores que hacen del equipo de arbitraje utilizado para la película. La película tuvo un éxito moderado. No podemos decir que fuera un pelotazo, pero tampoco fue ningún fracaso. Costó $28 millones en pleno 1984. Lo cierto es que es un presupuesto alto. Hemos visto en programas que se han pasado ya por aquí pelis de ese mismo año como Los Cazafantasmas, que tuvieron, no sé si fueron 2 millones más, creo recordar, y aquello se consideraba un dispendio bastante importante. Bueno, pues esta película recaudó solo $48 millones en Estados Unidos y Canadá. En el resto del mundo no hay datos a los que agarrarme ahora mismo, no se encuentran, pero podemos hacer una cuenta de la vieja si queréis, y si en Estados Unidos y Canadá recaudó eso, más o menos en el resto del mundo, aunque no es un deporte que saliendo de USA tenga tanto tirón, pues bueno, pongamos que hizo la mitad, 24, pues ya son 72, estamos hablando de prácticamente triplicar tu presupuesto y por tanto dejar beneficios. Además, los pases por televisión, el alquiler, la venta en doméstico. Esta película además contó con reediciones y ediciones especiales que presentan un pequeño problema, y es el tema de las escenas añadidas en doblaje.
Yo recuerdo perfectamente que la cinta que yo tenía grabada de la primera, de la 1, venía ya con esas escenas añadidas y se notaba porque el doblaje de los actores de repente cambiaba, eran otras voces completamente distintas, y esto es porque para cine se estrenó la versión comercial, se hizo un doblaje, y cuando se sacó para doméstico y para exhibición en televisión se añadieron esas escenas. Aquí en España se tuvo bien doblar, aunque sea con otros actores, esos trozos. Pero ahora, si vais a buscar la peli por ahí, y os lo digo porque me ha pasado a mí, y en los cortes de audio que vais a escuchar luego a continuación en la trama he tenido que evitar esos saltos que hay, la película está en castellano y de repente empiezan a hablar en inglés, en versión original. ¿Por qué? Porque aquel doblaje de televisión no se comercializó, no se distribuyó. Puede ser que alguien tenga por ahí algún ripeo, pero yo no lo he conseguido encontrar. Así que lo que tengo es una versión que va saltando de español, del doblaje en castellano, a la versión original en esos añadidos extras. Los añadidos son dentro de propias escenas, diálogos que se expanden, diálogos que se añaden. No es una película que cuente con escenas añadidas que digas, oh, qué importante era esto. Bueno, son pequeñas frases aquí y allá que amplían la información de algunas escenas y no son realmente tan interesantes. La película, por supuesto, en Estados Unidos tiene un grandísimo arraigo, como casi toda buena película de béisbol, allí cala mucho, y prueba de ello es su homenaje que tienen Los Simpsons. Si apareces en Los Simpsons es que eres importante. Y en el capítulo Homer and the Bat de la tercera temporada, allí el arma secreta de Homer es su Bat Maravilla, homenajeando aquí al bate Wonder Boy del bueno de Roy Hobbs, que además se lo crea el propio Homer. Ambos bates, por supuesto, tanto el de esta película como el del capítulo, son finalmente destruidos. La escena en la cual las luces del estadio se explotan mientras Homer corre y toca las bases también está, por supuesto, tomado desde la película. Por supuesto, hace el mismo plano exactamente igual. Así que el mejor de Natural es una peli que ha calado muy hondo en la cultura, al menos de los Estados Unidos. Puede que fuera del país donde el béisbol es una pasión, de hecho no sé si es el primer deporte, ¿eh? Estoy en duda, puede que muchos pensemos que la NBA no, o el fútbol americano, no sé si era el béisbol o incluso el hockey. El hockey tiene también un predicamento allí impresionante. Bueno, como me estoy yendo por las ramas con cosas además que no controlo demasiado y puede ser que alguno me corrijáis en los comentarios, lo que voy a hacer es una pequeña pausita, pinchamos un tema de la película y vamos a pegarle un repasito a The Natural, el mejor. No os vayáis, ahora vuelvo. The Natural nos transporta a Nebraska en la década de 1910 y vamos a conocer al jovencísimo Roy Hobbs, un niño que en su granja aprende a jugar al béisbol con su padre, mientras es observado por su vecinita, por Iris, una niña de su misma edad, a la cual cuando se va el chico le echa ojitos y su padre además se da cuenta de que hay una conexión brutal entre ellos desde tan pequeños. Escuchemos cómo entrena o qué consejos le da el bueno de Hobbs Senior a Hobbs Junior. Tienes un don natural, pero eso no es suficiente. Debes entrenar. Si confías tan solo en ese don,
fracasarás. La película no se entretiene mucho en esta infancia de Roy Hobbs y de hecho va como un tiro porque la siguiente escena es ver al padre sufrir un ataque cardíaco a muy temprana edad, a la misma edad que lo hemos conocido, justo debajo de un árbol cuando está trabajando allí. El hijo desde la casa lo ve caer al suelo fulminado y aparece por él, pero no hay forma. De hecho, se nos traslada a una noche donde Hobbs está observando cómo una tormenta cae fuera y un rayo va a partir justo el árbol bajo, mejor dicho, el que falleció su padre. Al día siguiente cogerá un trozo de madera de esa que ha partido el rayo y con esa madera se meterá a preparar lo que va a ser su bate de béisbol, un bate de leyenda, el Wonder Boy, el cual conoceremos mucho más adelante. La película pega un salto y vemos a Roy Hobbs ya con el aspecto de Robert Redford, que se supone que debe tener 19 años, pero ni la noche que intenta disimularlo ni el poquito maquillaje que le ponen, la verdad es que lo consigue. Pero bueno, Hobbs se dirige a una prueba a Chicago con los Chicago Cubs y tiene que ir a despedirse de su novia, sí, Iris, la chica que hemos visto de pequeña que observaba cómo entrenaba. Bueno, pues el amor hizo lo suyo y estos dos pues han estado juntitos hasta esa noche en la que se tienen que despedir porque el chico va a ir a esta prueba que es súper importante y bueno, aunque la despedida él promete volver, ya veremos que las cosas no van a ir. Ahora, eso sí, esa noche van a tener un encuentro amoroso. Vamos a escucharlos a estos dos tortolitos como... No vamos a escuchar cómo retozan, pero antes de retozar en el granero. ¿Roy? ¿Puedo hablar contigo? ¿Ahora? Sí. Ya bajo. ¡Roy! ¡Roy! ¿Qué pasa? Espera un momento. Me han llamado los Cubs de Chicago. ¡No! Solo es una prueba y aún no la he superado. Lo conseguirás. Hay tantos chicos, van a probar un montón. Pero ninguno tiene tu brazo. ¡Ay, qué orgulloso estaría tu padre! Voy a dar lo mejor de mí. Prométeme que lo harás. Lo prometo. Vamos. ¿Cuándo tienes que marcharte? Mañana. Oh, Dios mío. Nunca he viajado en tren. Te sentirás importante. No hay por qué tener miedo. Te quiero tanto. Quiero casarme contigo. ¿De veras? Iris, vendré a buscarte. Mientras se desplaza en tren desde su Nebraska natal hasta Chicago, allí con su ojeador, que le ha conseguido la prueba, van a conocer al legendario jugador de béisbol El Bombardero, que este es el que está basado en Babe Ruth. También al periodista deportivo Max Mercy, quien le está leyendo a su compañero de viaje. Por cierto, varias noticias de deportistas de élite que han aparecido muertos en extrañas circunstancias, un detallito muy curioso que nos da pie a la tercera persona que va a conocer aquí el bueno de Roy Hobbs, que es a Harriet Bird, una misteriosa mujer que está siguiendo al bombardero y que está dejándose seducir por este mastuerzo, este deportista sin cabeza, que otra cosa no, pero tiene muy malos modales. Como vamos a ver cómo van a ser despreciados tanto Roy como su representante por ellos. Matan de un tiro a un atleta olímpico. Al día siguiente se cargan a una figura del rugby, a Johnny Sirovsky. Y en ambos casos con una bala de plata. ¿Una bala de plata? ¡Qué locura! ¿Es usted Max Mercy? Creo que no nos conocemos. Soy Sam Simpson. El Tato Simpson, ¿no me recuerda? Puede que haya oído hablar de usted. Supongo que conoce a este amigo, ¿no? El bombardero. Parece otro con ropa de calle. Gracias. Siempre es agradable conocer a un admirador. ¿Ustedes también van a Chicago? Así es. Qué casualidad. Yo voy invitado por los Cubs. ¿De veras? Sí, les llevo a un pitcher joven muy prometedor para que lo pruebe. ¿Cómo se llama? Roy Hobbs. ¿Dónde ha jugado? Ya les he dicho que es joven, pero el año pasado barrió a todos en la Liga del Valle de Sabotac. En 8 partidos seguidos dejó a los contrarios en blanco. Se lo presentaré. Como quiera.
Max, le presento a Roy Hobbs. Roy saluda a Max Mercy, es el célebre periodista. Es un placer conocerle. Hola. Y este es el bombardero. Tanto gusto. ¿Cómo estás? Parece otro con ropa de calle. Son como un disco rayado, ¿eh? Venga, Max, echemos una partida. Sigue dejando en blanco a los contrarios o te devolverán a ese valle de sabotaje. De Sabotac. De lo que sea. Procure no empinar el codo, viejo. Oiga, señor, ¿quién es usted? Olvídalo. El tren hará una escala, una pequeña parada, justamente donde hay un pequeño carnaval, una feria, y allí, bueno, pues mientras están jugando esto de lanzar la pelota y tirar unas botellas y conseguir unos peluches, el bombardero llega allí muy vacilón y provoca a Hobbs y le reta a 3 lanzamientos a ver si consigue pues consigue 3 strikes, es decir, eliminar al bombardero. El bombardero batea y Hobbs lanza. Bueno, pues todo esto se hace detrás de las vías, todo el público está por allí y evidentemente Hobbs se va a cargar al bombardero, lo va a humillar, este va a buscar las excusas más peregrinas y bueno, Max Mercy se va a quedar un poquito picueto con todo esto y de hecho viendo que este puede ser el futuro y que el bombardero lo mismo empieza a hacer ya un jugador cuya retirada está cerca o no, bueno, pues esa noche Mercy querrá hablar ahora sí con muy buenas palabras con el representante de Hobbs, pero este le dice ya que mañana, que ahora quiere tomarse su copita y acostarse. Hobbs, entre tanto, durante el viaje va a empezar a tontear con esta misteriosa mujer que parecía tener las miras puestas en el afamado jugador hasta ese momento, en el bombardero, pero que ahora está más interesada en esta joven promesa. Bueno, van a llegar a Chicago, se supone, no lo vemos, la película no nos lo muestra, que Roy haga su prueba con los Caps, lo que sí nos muestra es que en el hotel va a ser llamado a la habitación de Harriet. Ella, al abrir la puerta, le pregunta que si va a ser el mejor jugador que haya existido y Roy Hobbs, henchido de sí mismo, responde que sí. Harriet se baja esta especie como de tela de viuda y directamente le dispara en el abdomen y luego se suicida, como vamos a escuchar. ¿Hola? ¿Cómo sabías que me hospedaba en este hotel? ¿Qué sucede aquí? Roy, vas a ser el mejor jugador que ha existido. Claro. 16 años después, en 1939, Hobbs es fichado como novato por los New York Knicks, un equipo de béisbol en crisis que se encuentra en último lugar de su liga, que no es ni siquiera la primera. No sé cómo son las clasificaciones en la liga americana, disculpadme. Bueno, el manager de este equipo es Bob Fisher, que está furioso porque Hobbs ha sido fichado sin su aprobación. Piensa además que es demasiado viejo, lo que lo hace sospechoso de un motivo oculto por parte del dueño del equipo. En estos momentos no sabemos por qué, pero luego más adelante lo vamos a entender bien porque cree que se la están pegando con este viejales que le han endosado. Bueno, vamos a ver cómo recibe, o mejor dicho, vamos a oír cómo recibe Fisher al bueno de Roy. ¿Qué tenemos aquí, Red? ¿Un miembro de la banda municipal? ¿Bob Fisher? ¿Quién pregunta por él? Soy Roy Hobbs, su nuevo exterior derecha. ¿Mi qué? Aquí lo tengo. ¿Quién te envía? ¿Scotty Carson? Así es. Debe de estar loco. ¿De dónde sacan a estos muchachos? Amigo, a tu edad no se empieza a jugar, sino a retirarse. ¿Dónde te encontró? En los Hiver Oilers. ¿Los Hiver? Nunca he oído hablar de ellos. Son semiprofesionales. Semiprofesionales. Schultz, ve calentando. ¿Nunca has jugado en un equipo profesional? Acabo de reincorporarme. ¿Eso qué significa? Jugaba en el equipo del instituto. ¿Qué dices? Que jugaba en el equipo del instituto. Jugaba en el equipo del instituto. Eso está bien. Scotty Carson lo ficha. El juez da el visto bueno y a mí no me dicen ni pío. Y yo tengo aquí un contrato de por vida. Tienen obligación de decírmelo. Tengo un contrato. Quiero verlo. ¡Vamos, Hinkle! Le dan $500 por jugar con nosotros. Esto no es legal.
¿Carson es su cazatalentos? Sí, ¿y eso qué importa? Dijo que tenía autoridad para firmar. Pues no la tiene. ¿Puedo hablar contigo un momento? En este momento batea para Pittsburgh el número La 41, tiene, Bob. Ferguson. Tú mismo le dijiste que lo hiciera si encontraba algo aprovechable. Lo sé, Red, pero échale un vistazo. No necesitamos principiantes de la tercera edad. Pero necesitamos a alguien. Amigo. Está bien, llegas en mal momento. Como dice Red, Scotty Carson debe de haber visto algo en ti. Ve a ver a Doc o a Dizzy y que te den la ropa. En su aclimatamiento al equipo, Roy va a recibir la bufa de la estrella del equipo, va a conocer a Mimo Paris, la sobrina del entrenador, de Bob Fischer, y el que mejor le acoge, sin embargo, es el segundo del entrenador, que le explica la difícil situación de su amigo. Todo esto que tiene que ver con el juez y que, bueno, vamos a ir entendiendo a lo largo de la película. El entrenador se niega a poner a Hobbs al principio, como vais a escuchar. Hobbs, tú quédate en el banquillo. ¿Has visto la faena del juez, Red? Enviarme a un principiante de esa edad. Le pagaré el contrato, pero no voy a ponerlo en el equipo. Pero tras varias derrotas y más derrotas, desplantes e incluso un enfrentamiento, todo esto con un psicólogo de por medio, en fin, un audio que debéis escuchar, porque el cómo Hobbs se enfrenta aquí a Fischer y le pone las cosas claras, la verdad es que es muy definitorio. Hobbs, te voy a enviar a un equipo de segunda. Mañana por la mañana te incorporarás a la Asociación de los Grandes Lagos. Usted dicta las normas. En efecto, así es. Pero tú no las cumples. Todo el equipo las sigue. ¿No recuerdas que has firmado un contrato? Sí, recuerdo haber firmado un contrato para jugar. No para que me adormezca un hipnotizador de feria, eso ni hablar. Irás a segunda, ¿me oyes? Tiempo llegar hasta aquí, no lo haré. No puedo. Vine aquí para jugar. ¡Vuelve aquí! Mañana entrenamiento. No faltes. He asistido todos los días. De hecho, este careo va a provocar que Fischer se lo piense y le dé una oportunidad en un entrenamiento. Es que no le había dejado ni batear en los entrenos, ¿eh? Y allí, pues tras ver que una tras otra manda todas las bolas a la grada, lo elige como el futuro bateador del equipo. De hecho, bueno, en el siguiente partido se cansa de la estrella de Pump, que ya entenderemos luego el por qué falla tanto, y le da la oportunidad a Hobbs, y Hobbs no la desaprovecha. Tras fallar un primer strike, en el segundo engancha la pelota y literalmente la destroza. O sea, el hilo que recubre el cuero sale por un lado, el cuero por otro. Los árbitros tienen que ver si esto es válido, si no es válido, en fin. Todo el mundo se ha quedado anonadado con las habilidades de Hobbs. Al principio se duda incluso de que si el bate puede ser, porque claro, él usa su bate, su Wonder Boy, y bueno, tiene que ser pesado y medido para ser aprobado por la liga. Una vez que descubren que sí, que es válido, pues nada, le dejan jugar, y a partir de aquí Hobbs se convierte en la sensación del béisbol, teniendo también la fortuna, entre muchas comillas, de que a Bam, el bateador titular, en un partido le va a ocurrir la mayor de las desgracias, y es que persiguiendo una bola se va contra la valla y allí va a fallecer. Entonces ya vía libre total para el bueno de Hobbs, y además la suerte de los Knicks va a cambiar, porque aquí comienzan a ganar, el ambiente dentro del vestuario es buenísimo. De hecho, uno de los compañeros, en homenaje al rayo que tiene pintado el bate, el Wonder Boy del bueno de Hobbs, crea unos parches que a partir de ahora van a llevar todos en la equipación, en el brazo. Y bueno, todo es un mar de perlas, todo es victorias y alegrías. Y paralelamente vamos a ver cómo estas noticias de este crecimiento del bueno de Roy Hobbs van a llegar a Chicago, donde vamos a ver a Iris, ahora ya de adulta, que se entera por la prensa de lo bien que le va a Roy Hobbs. Entre medias, Max Murphy,
está con la mosca detrás de la oreja, y es que Hobbs le suena de algo, le es vagamente familiar, e incluso se lo llega a preguntar, como vais a oír. Hobbs, soy Max Mercy. Te conocí en los vestuarios con Boom. Oh, sí. Me gusta tu modo de maltratar las bolas de béisbol. ¿De veras? ¿Puedo invitarte a una cerveza? No, gracias, tengo prisa. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te resulto familiar? ¿Usted? No. Pues te aseguro que tu cara me es conocida. ¿De dónde vienes, Hobbs? De ningún sitio especial. Espera, ¿nunca has jugado con los Cardinals de San Luis? No. Bueno, ya me acordaré. Tengo una memoria fatal. Hasta la próxima, Hobbs. En todo este tramo que he contado hay un par de curiosidades que me gustaría destacaros. Una es esa cita que hace el bueno de Roy Hobbs cuando se ve una de estas entrevistas con chicos, ¿no? En esos vídeos en blanco y negro, que además creo que es Iris quien lo está viendo en el cine. Y dice aquello de tienes que ser un niño en espíritu para conseguir ser un gran jugador de las Grandes Ligas, ¿no? Bueno, esto en realidad fue una cita del receptor de los Brooklyn Dodgers, Roy Campanella, que aquí hicieron un homenaje a ello. Luego los parches en el brazo izquierdo de los uniformes de los Knights son parches especiales que conmemoran el centenario del béisbol que se celebró en 1939. Esto confirma que la temporada que estamos viendo de los Knights es esa, la temporada 1939. Siguiendo con la peli, el asistente del entrenador, Red Blow, le dice a Hobbs que si Pop Fisher pierde el campeonato este año, su participación en la propiedad de los Knights volverá al juez. Es decir, Pop no solo es entrenador, es semidueño del equipo, pero por una mala racha de negocios tuvo que vender su parte y el juez es ahora. Este turbio propietario mayoritario del equipo está haciendo todo lo posible para que Fisher, que además lo tiene en contrato, pierda sus acciones y quedarse con el resto, como vais a escuchar. Te diré una cosa acerca de Pop. Cree que tiene mala suerte. ¿A qué se refiere? La temporada pasada tuvo problemas financieros. Le vendió al juez el 10% de sus acciones. Eso convierte al juez en el mayor accionista del club. Pero él puso una condición en el contrato. Si ganaba la liga este año, podía volver a comprar las acciones y el juez quedaría fuera. Y si perdía, era él quien quedaba fuera. Se lo juega todo a una carta. Acto seguido, el juez cita a el bueno de Roy Hobbs en su despacho para hacer lo que estaba haciendo con Bam, que ya lo acabamos de descubrir, que es que le tenía comprado, le estaba pagando para que no jugara bien, para que fuera malo directamente, y esto empeorará al equipo y por tanto Fisher pierda al final de temporada sus acciones. A Hobbs le va a ofrecer unos $5.000, que al día de hoy sería una oferta de unos $110.000. Todo esto para que pierda durante la temporada. Hobbs, a diferencia de Bam, va a rechazar el soborno, además vacilándole aquí al bueno del juez, que tenía esa especie de adoración por la oscuridad, como vais a escuchar. Señor Hobbs, adelante, pase. Al fin nos conocemos. Esto es muy elegante. Digamos que es confortable. Aunque podría tener un poco más de luz. ¿De dónde es usted? De todas partes. ¿Y usted? Por favor, perdone la ausencia de luz. Verá, cuando yo era niño me daba miedo la oscuridad. Solía despertarme sollozando, soñaba que había agua y que me estaba ahogando. Pero como observará, he conseguido autocontrolar de tal manera ese miedo que ahora prefiero la oscuridad. Y yo no soy de los que dejan sin recompensar las buenas obras. ¿Le interesaría un contrato nuevo? Sí. ¿Con más dinero? Si quiere pagarme más, eso es cosa suya. No veo gratitud por su parte, señor Hobbs. Legalmente no tengo obligación de pagarle un solo centavo más. De cualquier manera, yo siempre juego para ganar. Un joven de su edad debería pensar en el futuro. Permítame que le hable con claridad. No voy a permitirle a usted que le robe este club a Bob.
Verá, Bob Fisher es un hombre con muy mala suerte y ni usted ni todos los Roy Hobbs del mundo conseguirán que cambie esa suerte. Se esforzará todo el equipo. Es usted un insolente, señor Hobbs. La entrevista ha terminado. Hobbs, vuelva aquí y apague esta luz infernal. ¡Vuelva! El bueno de Max Mercy, bueno, parece que se va acoscando un poco de quién es Roy Hobbs. Ya va recordándolo, y es que al verlo durante una sesión de práctica, en la que le piden, por cierto, a Hobbs que lance la pelota, hasta ahora está haciendo bateador, os recuerdo, y él empieza su carrera como lanzador, ¿se llama? No lo sé, desde el montículo, sé que se llama el montículo, pero no sé si es lanzador. Bueno, el que tira la bola, ¿vale? El tema es que allí se le ve que le cuesta, la herida que debe tener ahí no le permite jugar en la posición en la que realmente él era bueno, pero Mercy, al ver esta imagen, ya se acuerda de él, y de hecho engancha a Hobbs a la salida de la propia entrevista que ha tenido con el juez y le dice: mira, sé quién eres, sé lo que pasó con aquella chica en aquella habitación de hotel, y bueno, digamos que yo puedo contar una historia, pero si tú me concedes entrevistas, la historia la vas a contar tú. Es decir, o me concedes entrevistas a mí en particular, en primicia, o yo cuento aquí las cosas como me parezcan sobre lo que pasó en aquella habitación de hotel, pese a que parece que la cosa está bastante clara. Una tía loca que te pegó un tiro, pero bueno, aquí me puedo inventar que a lo mejor tú la mataste o cualquier cosa así. El tema es que aquí Hobbs más o menos parece que va a entrar en el aro de Mercy, pero a su manera. Más adelante, de hecho, por eso digo, porque más adelante vemos que con Mercy tiene ya buen rollito, va a las fiestas, le va presentando a la gente, le va a presentar a Gus Sands. Gus Sands es un jugador empedernido que apuesta por todo, que está haciendo grandes apuestas en contra de Hobbs, ¿vale? Como vamos a escuchar. Gus, ¿conoces a Roy Hobbs? Oh, sí, claro. ¿Quién no ha oído hablar de Roy Hobbs? Creo que ya se conocen. Siéntese. Tome una copa, campeón. No, gracias. Solo leche y galletas, ¿eh? Es por la vista. He de mantenerla clara. Ah, sí. ¿Cómo ha ido hoy, campeón? A él le ha ido mejor que a nosotros. Consiguió 5 hits de 5 en el primer partido y 3 de 4 en el segundo. Eso me va a costar mucho dinero. ¿Cómo es eso? He apostado en contra de usted. ¿Ha apostado en contra de los Mets? No, solo en contra de usted. ¿Se puede apostar en contra de un solo jugador? No, se puede apostar en contra de todos y de todo. Strikes, bolas, hits, home runs, todo a elegir. Una vez aposté $100,000 a 3 lanzamientos. ¿Y cómo le salió? No salió. Pero la semana siguiente arruiné al individuo con otro asunto. Unas veces se gana y otras no. Hoy he perdido con usted, pero en cualquier otro momento ganaré el doble. ¿Cómo lo conseguirá? Cuando usted no juegue tan bien. En esta misma fiesta también es donde va a conocer a Mimo Paris, que se ha sentado a la mesa con Gus. De hecho, es acompañante de Gus, va a todos lados. Parece incluso que sea su chica, pero más que su chica, es la chica que utiliza como gancho para sus chanchullos. Es verdad que Hobbs ya le había echado el ojo aquí a la buena de Mimo, pero aquí es donde se la presentan y bueno, se va a empezar a cernir un romance que el propio Fisher empieza a prever que puede dar gafe o mala racha al equipo y le va a avisar, mejor dicho, al bueno de Hobbs: cuidadín con mi sobrina. Sí, es mi sobrina, pero cuidadín con ella, como vais a escuchar. ¿Sabes qué hora es? Sí. Podría multarte. Y lo haría si tuvieras mejor sueldo. Espere hasta el año que viene. Puede que para ti no haya próxima temporada si sigues haciendo lo que te da la gana. ¿Desde cuándo te ves con ella? Desde esta noche. Será mejor que te diga una cosa. Eres un hombre hecho y derecho. Lo que hagas con tu vida privada es cosa tuya, pero tengo el presentimiento de que esa chica te traerá mala suerte. ¿Usted es su tío? Eso no tiene nada que ver. Yo la quiero. Pero soy de los que creen que la mala suerte de las personas se contagia. No se preocupe por mí. Me preocupo porque quiero lo mejor para ti. Sé cuidarme solo.
De hecho, Fisher no estaba para nada errado, y es que el juego de Hobbs empieza a decaer, no da una, y aquí se muestra una batería de escenas donde vemos partidos fallando Hobbs y fiestas sin parar a las que va por aquí y allá con Memo, son portadas de la prensa, copeteo por aquí, cena por allí, baile por aquí, en fin, no es la mejor de las dietas, digamos, para un deportista de élite. Y todo esto además es parte del juego del juez, como vamos a ver. Pero es que, mejor todo esto de la mala racha os lo resume la propia prensa con ese narrador que en la versión original os recuerdo que era el director Barry Levinson. Fallan los Knights. ¡Strike 3! ¿Te encuentras bien? La próxima vez ganaremos. No has prestado atención. ¡Strike 3! ¡Fuera! Hobbs bajo cero. Los Knights bajan a segunda. ¿Está Hobbs acabado? ¡Strike! Super Chico no es tan super. Hay una curiosidad que no me quiero saltar de esa conversación que tiene Roy con Gus Sanz cuando le conoce. Este le dice que una vez se apostó $100,000 a 3 bolas lanzadas y que pese a que perdió aquel dinero luego se lo cobró con creces. Esto nos da a entender que Gus Sanz apostó aquel día en el que Hobbs eliminó al bombardero cuando se bajaron del tren en aquella feria. Y podría ser que la chica de negro, aquella Harriet, estuviera, digamos, asalariada por el bueno de Xan y que la enviara a cargarse a Roy por haberle hecho perder aquella pasta. Esto es un temita que se queda ahí un poco en el aire, el director lo cuela, el actor lo dice, y a diferencia de muchas películas actuales donde esto te lo recalcarían, seguramente habría hasta un flashback mostrándote cómo Gus Sang estaba entre la gente, se va enfadado, coge a la chica aparte y le dice mátalo en el hotel. Bueno, pues aquí te lo dejan caer. Yo debo decir que durante gran parte de mi vida como espectador de esta película no me había coscado nunca de este detalle hasta que me he puesto a revisarla ahora para preparar el programa, y entre revisión y revisión he notado aquí el apunte este y digo, bueno, mira, lo voy a decir por si alguien se lo había saltado. Bueno, seguimos con la peli. La mala racha de Hobbs va a continuar hasta que le toca ir a jugar a Chicago, y allí durante el partido va a ver a una mujer vestida de blanco, además muy iluminada por el sol de la tarde, que le suena de algo. Se queda mirándola como diciendo, te conozco, eres tú, no eres tú. Yo creo que él se da cuenta que es Iris, pero no está completamente seguro, y bueno, pues esta visión, digamos que le motiva, le devuelve a la senda, y esa misma tarde consigue un home run, además reventando el reloj del marcador en otra de estas escenas espectaculares. Efectivamente, nosotros como espectadores lo hemos visto, pero digamos que tiene que confirmarlo Roy, y si es Iris, se van a reencontrar en un restaurante donde además ella, hemos visto que va asiduamente, allí vimos que leía el periódico, que escuchaba la radio, y tienen este encuentro que vais a escuchar. ¿Estás casada? Hola amigos, ¿qué van a tomar? Al, quiero presentarle a Roy Hobbs. Ya lo sé. Hola, Al. ¿Por qué cree que he venido corriendo? ¿Porque nuestro servicio es así de rápido? Es un placer conocerle. Es un gran admirador tuyo. ¿Qué quieren que les traiga? ¿Tiene limonada? Desde luego. Para mí lo mismo, por favor. Marchando 2 limonadas. No estoy casada. ¿Y tú? No. ¿Cómo es posible que una mujer tan guapa como tú siga suelta? No me siento sola. ¿Y cómo no ha intentado pescarte alguna chica? Con mi vida casarse no tenía sentido. 2 limonadas. Gracias. ¿Verdad que es un encanto? Es que vengo a menudo. ¿Vas a muchos partidos? No.
Entonces, ¿por qué has ido? Quizá no debía hacerlo. Yo me alegro. No sé. Ya no somos niños. Las cosas cambian y... ¿Yo he cambiado? ¿Y yo? Sí. Mucho. Una vez creí que te había visto en una estación. ¿Ah, sí? Ujú. Solía buscarte entre la gente, pensando que algún día podría encontrarte. Hasta que al fin desistí. ¿Qué te pasó, Roy? Mi vida no ha transcurrido como esperaba. Bien, ¿Qué ocurre? tengo que irme. ¿Por qué? Debo irme. Me gustaría que vinieras mañana al partido. No puedo. Ya he ido hoy. Comprendo. ¿Trabajas? Ven. Esa misma noche, desde Nueva York, le va a llamar Mimo para asegurarse de que las cosas van como deben ir, pues en la misma habitación está Gus, tienen encima un periódico de la mesa donde se ve la foto de la chica, donde se ve a Hobbs y se ve cierta relación entre chica y bateador. Entonces esto pues a Gus Sang se ve que le empieza a preocupar, cree que Mimo ya no tiene el control de la situación y se asegura de que lo llame y bueno, con sus carantoñas habituales le vuelva al redil. Al día siguiente, esto a mí se me hace extraño, que jueguen 2 días seguidos los mismos equipos en la misma ciudad. Supongo que es por ahorro de las grandes viajes, ¿no? Si va a hacer una punta a otra del estado. Bueno, pues el tema es que hay segundo partido. No sé si es que es a lo mejor algún tipo de clasificatorio. No lo sé, porque esto en la ACB es verdad que se hace con los partidos de playoffs y demás, pero bueno, no sé. Bueno, el tema es que al día siguiente vuelve a jugar Hobbs con los Knights en Chicago y allí pues se vuelve a salir, la lía pardísima, hace un espectáculo de partida y a la salida se vuelve a encontrar ahora ya dentro del estadio con Iris, a la cual ahora bueno pues acompaña a su casa y esta le va a contar que tiene un hijo adolescente cuyo padre vive en Nueva York. Y a su vez, bueno, pues Hobbs le va a contar todo lo que pasó, se va a disculpar un poco con ella, el por qué se alejó, y le cuenta su tragedia, que es lo que vais a escuchar. Hola. Solo quería... Me alegra que hayas venido. Lo que me habría perdido. Ha sido suerte. Sé que no. Bueno. ¿Tienes que irte? No. Podemos pasear un rato. De acuerdo. Conocí a una mujer en un tren yendo a Chicago y fue un error. ¿La primera vez que te marchaste? Sí, y creo que ese fue el inicio de una serie de errores. Sin lugar a dudas en ese caso. Estuve en el hospital un par de años. Cuando salí, me dijeron que no podía jugar. No tenía dinero y conseguir un trabajo era muy difícil. Perdí la confianza en mí mismo. Era imposible retroceder. ¿Por qué no volviste? Me enviaron a Baltimore. Estuve allí varios años. ¿Cuánto tiempo llevas en Chicago? Unos 10 años. Gracias. ¿Quieres un café? No, gracias. No tengo mucho tiempo. ¿Seguro? Sí, no quiero molestarte. No es ninguna molestia. Lo prepararé.
Bueno. ¿Una taza de café? No, déjalo, dame algo más sencillo. Si tuvieras té frío. Té frío. No tengo, pero lo prepararé. Ah, ¿tienes que prepararlo? Sí. Entonces tomaré café. Como quieras. Es un apartamento muy bonito. Gracias. ¿Vendiste la granja? No. Siempre la conservaré. Claro. Es tu hogar. Es de mi hijo. Significa todo para mí. Es un gran chico. Estoy seguro. Me gustaría conocerle. Llegará muy pronto. ¿Está con su padre? No. Su padre vive en Nueva York. ¿Estás...? Pero he estado pensando que ahora necesita a su padre. Está en la edad difícil. Lo necesita. Claro. Un padre es imprescindible. Sí. Tienes que coger tu tren. ¿Puedo quedarme un...? Es mejor que te vayas. Sí. Sí. ¿A dónde vas a jugar? Oh. A Boston. Siento no haberle conocido. Se lo diré. Roy Hobbs. No se lo va a creer. Este reencuentro, como hemos dicho, restaura la destreza en el bateo de Hobbs y los Knicks vuelven a subir al primer lugar y están a una victoria de conseguir el banderín de la Liga Nacional. Sin embargo, Mimo, que ha estado conspirando, como ya hemos visto, con el juez y con Sanz por que conseguir que Hobbs no sea el deportista que es, va a envenenar en una fiesta a Hobbs muy sutilmente, una fiesta en la que está con el equipo. Allí, cuando están cantando todos al piano, a Hobbs le empieza a molestar algo hasta que de repente cae en redondo al suelo y se lo llevan al hospital. Él se va a despertar en el hospital, concretamente en el de maternidad, porque era el que tenían cerca, y como su problema tenía que ver con una zona abdominal muy parecida, ¿no?, a la de las embarazadas, pues allí le extraen la vieja bala de plata que tenía alojada en su estómago de cuando el disparo de Harriet, y que le ha estado causando daños a largo plazo, daños que el médico le advierte que podrían resultar fatales si Hobbs decide continuar jugando al béisbol, y mucho más todavía si no aguanta el tiempo de recuperación de la cirugía que le acaban de hacer, tiempo que se le viene encima porque tienen la gran final a la vuelta de la esquina. De hecho, el equipo ha seguido jugando y han perdido ya unos cuantos partidos, pero vamos a escuchar al médico cómo advierte a Hobbs de que su vida o el béisbol. ¿Cómo nos encontramos hoy? Bien. ¿Dónde estoy? En la maternidad, Roy.
Soy el doctor Newman. Se trataba de una urgencia y nosotros éramos el centro más cercano. Pero él... Han perdido 3 partidos. Lo hecho está. ¿Podré jugar el lunes? Me temo que hay malas noticias. La mucosa de su estómago se ha ido deteriorando progresivamente debido a una vieja herida. Le hemos hecho un lavado de estómago y le hemos sacado esto. Esta bala de plata ha permanecido alojada en su estómago durante tiempo. Años, diría. Eso pertenece al pasado. Sí, pero podría resultar fatal si continúa jugando al béisbol. Deje de jugar ahora, que aún hay tiempo de que cicatrice. ¿Puedo jugar el lunes? Las circunstancias y su edad están en su contra. Un día su estómago podría reventar y moriría usted en el acto. Lo siento. Entre las curiosidades que hay en todo este bloque que os he narrado, contar que la aparición que hace Glenn Close en el estadio de béisbol fue cuidadosamente planeada para que tuviera esa especie de visión de ángel guardián, ¿no? Y es que tuvieron que esperar hasta un día despejado, cuando el sol poniente estaría justo en el lugar correcto. Todo esto es iluminación natural, así que bueno, fue complicado de hacer, esperando ese halo que aparece además rodeando, digamos, la cabeza de ella, dándole esa especie de espiritualidad que tiene, ¿no? Luego el pianista de la fiesta, en la que Roy Hobbs se enferma y cae al suelo cuando están cantando, es el propio Randy Newman, el compositor de la película. Así que si nunca le habéis puesto cara a ese gran compositor de la Disney, que os ha compuesto tantísimas y tantísimas canciones que nos molan, pues ahí está, el de Hay un amigo en mí. Pues es el hombre que toca el pianito. Luego seguimos con la película. Con Hobbs hospitalizado, como he dicho, los Knights han perdido hasta 3 partidos seguidos, lo que se tiene que dirimir al final en un desempate contra los Piratas de Pittsburgh. El juez, que está preocupado porque han visto ya a Hobbs intentando probarse antes del partido, de hecho ha ido a escondidas aquí con un par de jugadores al estadio a batear un poco, se le ve que se le abre la herida. Bueno, el juez va al hospital y le ofrece a Hobbs un soborno aún mayor del que le hizo inicialmente para que pierda el partido, amenazando, si no lo acepta, con exponer a la prensa todo lo que tiene que tiene que ver con aquella relación con Harry, del disparo, el suicidio de la chica, en fin. Pero claro, evidentemente todo esto distorsionado, como vais a escuchar en boca del propio juez. ¿Quién hay ahí? No se alarme. Tengo entendido que va usted a jugar. No me gustaría perder el sueldo. Oh, al contrario. Quiero aumentarlo con una bonificación. Como sabe, somos los favoritos para ganar. Lo que hará que usted vuelva a un juzgado de barrio. No, he decidido que sería una equivocación. Financieramente hablando, salgo mejor parado si no ganamos. Y con su ayuda eso está hecho. Póngalo por escrito para Pop. Como sabe, la tarifa vigente para esta clase de cosas es de $10,000. Yo le ofrezco el doble. Está perdiendo el tiempo. Oh, usted sabe tan bien como yo que no está en condiciones de jugar. ¿Por qué me ofrece 20,000? Para asegurarme. Si usted juega, podría echarlo todo a perder con un golpe inesperado. Eso sería lo bonito. Su negativa es una equivocación. A la vista de cierta información que obra en mi poder. Fotografías de la policía, tomadas hace 15 años en la habitación de un hotel. A propósito, ese es usted. Un joven muy apuesto. Una mujer semidesnuda tirada en la calle. Y usted en su habitación con un disparo. Un asunto feo. Mercy. Por supuesto, airear este escándalo ante los ojos de sus admiradores y amigos solo podría ocasionarle humillación y vergüenza. Fue un suicidio. Oh, señor Hobbs, si los niños vieran eso. Se trata de un proceso muy sencillo. Usted va a jugar normalmente, solo que cuando tenga que batear, bajo ninguna circunstancia lo hará pensando en ganar. Ellos ganarán sin mí.
Sin usted ya han perdido 3 seguidos. Y tengo un plan de emergencia para asegurar el fracaso absoluto. ¿Quién más está metido? Un hombre clave. Buenas noches, señor Hobbs. El juez deja el dinero allí, creyendo que Hobbs lo va a aceptar. Aún así, se aseguran o se quieren asegurar enviando a Mimo, y es que Mimo va a visitar a Hobbs, lo insta a que acepte la oferta del juez y además a que se vaya con ella, que deje el béisbol y que se vayan los dos felices por ahí a hacer sus cositas. Más tarde es Iris quien visita a Hobbs y está más preocupada, fíjate, porque los otros están preocupados por el partido, que no juegue, que tal, y ella está preocupada porque no juegue, pero por su salud. No quiere que le pase nada y le asegura que aunque lo deje ahora y no consiga la victoria, va a ser recordado siempre como un gran jugador de béisbol, algo que Hobbs no consigue. Después de todo lo que ha sufrido para llegar hasta aquí, es que no puede dejar pasar esta oportunidad. Y dicho y hecho, llega el día del partido. Hobbs, que se presenta en el estadio, sobre mano, llega al despacho del juez, donde además descubre el pastel, ve allí a Mimo con Gus Sanz, con el juez, y descubre que estos 3 estaban compinchados. Tira el dinero en lo alto de la mesa y rechaza el soborno, como vais a escuchar. Mañana, cuando hayamos perdido, quiero que Bob Fischer salga de aquí sin dejar ni rastro. Apuesta todo el dinero, Harry. Todo, ya me has oído. Y... te volveré a llamar. Campeón, ¿se encuentra bien? Claro. Parece un poco perdido. Al contrario. Se le cayó esto en el hospital. Diría que aquí falla algo. Corríjame si me equivoco, Hobbs, pero ¿hicimos un trato? No. Son sus ganancias, campeón. Está bromeando, Hobbs. Recójalo y salga de aquí. Si no es suficiente dinero, díganos lo que quiere. Ganar. Creí que podía confiar en su honestidad. Mañana lo verá. Es usted tonto, muy tonto. Ha olvidado una cosa. Su pasado. Me tiene sin cuidado. Adelante, coja el teléfono. No. No será necesario. Me gusta el riesgo. Pues mantenga su apuesta. Bastardo. Te odio. Roy. Te odio. Tenía razón, Mimo. Nos habíamos visto antes. Es usted más débil de lo que creía. ¿Cree que su negativa cambia algo? Dígale a Max que le haga una caricatura. Así podrá verse en el periódico de mañana. Usted ya es una noticia de ayer. Tenía un don natural, pero eso no es suficiente. Es usted un perdedor. No puedes dejar que se vaya. Roy. Tranquilo, con lo de sus tripas nos hará gratis el mismo servicio. Además, somos $20,000 más ricos. Iris se ha desplazado hasta las gradas, va a ver el partido, de hecho va acompañada de su hijo, y en un momento del partido, viendo que Hobbs está descentrado, está raro, supongo que también la herida tiene que hacer mucho, le envía una nota, le hace llegar una nota hasta el banquillo, una nota en la que le explica que ha venido con su hijo y que el hijo que está con ella es también su hijo, el que engendraron aquella maravillosa noche en el granero de la despedida en 1910 y algo, cuando él se iba a la prueba con los Chicago Cubs.
Bueno, esto le da vitalidad al bueno de Hobbs y en la mitad inferior de la novena entrada los Knights van perdiendo. Los Piratas tienen a un jovencísimo lanzador que se está cargando a todos los bateadores, incluso a Hobbs ya lo ha eliminado en un par de rondas y bueno, pues de hecho tiene como chivatazo de que hay una zona que le cuesta a Hobbs por la herida, o entiendo que por la prensa también lo sabrán, y está lanzando todas las bolas ahí para forzarle a que falle. De hecho, en uno de estos intentos, Hobbs va a enganchar la bola, no consigue un home run porque la bola sale hacia atrás, en lugar de ir, si va hacia adelante y sale por detrás de donde batea, es un fallo, no sé si es bola o algo así, perdonadme. Y en esta se ha cargado el bate, el Wonder Boy ha sido destruido y se ha quedado sin su arma secreta. Pero hay una cosa que me he saltado en la peli. Hay un momento en el que el chico, Bobby Savoy, que es el recoge bates y demás, el que ayuda un poquito aquí al equipo, hubo un momento en el que le pidió al bueno de Hobbs que si podían hacer juntos un bate para él. Y aquí el chico saca su bate, el que fabricó con Hobbs, el Savoy especial, y se lo entrega al bueno de Roy para que batee con él. Ahora sí, ya con la herida sangrando a través de la camiseta claramente, se aposenta en su puesto, está dispuesto a batear. Y en el intento bueno engancha la pelota sale volando, destroza las luces del estadio y consigue una carrera completa mientras las chispas de todas esas luces caen sobre él recorriendo, bueno, pues los puntos de este diamante y ganando el partido para su equipo. Os dejo el momento porque yo incluso solamente oyéndolo ya lo recuerdo en mi mente y me emociono. La victoria pues le ha asegurado a Pop que recupera su parte del equipo, sus acciones, ahora es el dueño, ha ganado el campeonato y todo lo bueno. Todo esto mientras, bueno, una pelota de béisbol está sobrevolando los cielos y el director nos hace un cambio de plano aquí, un cambio de plano, un cambio de tiempo, un salto adelante y nos muestra cómo Hobbs, bueno, pues no está ya con los Knights, sino que está en la antigua granja de su padre y ahora es él quien entrena a un chico que es su hijo, y mientras Iris, ahora que no es aquella niña de pocos años, sino que es una mujer adulta, casada ya con el amor de su vida, madre de ese hijo que han tenido entre los dos, observa cómo Hobbs entrena al futuro o no estrella, no lo sabemos, no había el mejor 2, así que nos quedamos con las ganas, pero así se cerraba esta maravillosa historia de Roy Hobbs. Y entre las curiosidades que os voy a contar de todo este último tramo, el bate que el chico recoge, bueno, que Bobby Savoy recoge y le da a Roy, se llama, como he dicho, el Savoy Especial. Savoy Especial era una marca de cerveza en la década de los 30, firmada por la United States Brewing
Company. Este bate ahora está en la colección del Salón de la Fama y el Museo Nacional del Béisbol de Cooperstown en Nueva York y se exhibe junto con la chaqueta de Roy Hobbs en una exhibición titulada El béisbol y las películas, para que os hagáis una idea de la importancia que ha tenido esta película dentro del acervo popular del propio deporte allí en Estados Unidos. Luego el hecho de que Hobbs rompa el marcador con el home run se inspira en el momento en el que Bama Rowell, de los Bravos de Boston, hizo un doblete ante el marcador del Ebbets Field el 30 de mayo de 1946 y lanzó una lluvia de cristales a Dixie Walker. Aunque Baluba le había prometido un reloj gratis por golpear el marcador de la empresa, Rowell tuvo que esperar hasta 1987 para recibirlo. Unos ratas estos de Baluba, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí. Esto ha sido el mejor de Natural, una película que, insisto, a mí me emociona, me sigue emocionando más de 30 y pico años después de cuando la vi por primera vez. Tiene un algo especial que no sé, entiendo que los que la veáis por primera vez a lo mejor no os sacude como a mí, pero que entiendo que está implícito aquella nostalgia, ¿no?, de ese niño que misteriosamente, os digo, no sé cómo se enganchó a esta película porque no es especialmente dinámica. Bueno, sí, tiene su dinamismo, ¿eh? Con eso de las abreviaturas de los partidos, ¿no?, con la narración de la prensa, pues quieras que no es una película lenta, pero cuenta otras historias, no es solo el deporte, cuenta también un drama, cuenta también unas intrigas. Y bueno, a lo mejor películas como Evasión o Victoria o cosas así podían engancharte más, pero esta no a priori debería ser una peli para un niño de 8 años, pero este que os habla pues quedó prendado con aquella cinta de VHS grabada de la televisión, y aún a día de hoy, más de 40 años, se me ha escapado por un poquito, pero más de 40 años después de su estreno, me sigue pareciendo una película fantástica. Ya os digo, dentro del mundo del béisbol hay muchas pelis que me molan. Ellas dan el golpe, es una peli que me gusta particularmente, de verdad, una peli además muy feminista, en estos días en los que discutimos, ¿no?, sobre el feminismo, y sabéis que aquí en este podcast estamos siempre nos revolvemos mucho con ese feminismo impostado de las películas de ahora, que parece que quieren ser bandera de, pero ni se piensan un ratito lo que están queriendo contar. Pues aquella peli, a principios de los 90, que además está basada en una historia real, era muy, muy rompedora, con un repartazo además increíble. Tom Hanks, estaba Gina Davis, estaba Madonna, había una serie de actrices y actores allí muy, muy molones, y os las recomiendo mucho. Luego, bueno, si ha habido un actor que se ha decantado por el béisbol, es Kevin Costner, que creo que tiene hasta 3 películas dedicadas al mundo del béisbol. A mí me gusta una particularmente mucho, que además es muy desconocida de la filmografía como director de Sam Raimi, que es Por amor al juego. Una película sobre la última temporada de un jugador que busca superar su récord y se debate entre el amor o el juego. Es una peli a lo mejor un poco ñoña, pero que a mí me hace bastante gracia. Así que bueno, luego pelis más modernas como Moneyball, ¿no?, que aunque no se centra tanto en el juego sino más en los despachos, creo que también está bastante guay. O la de Clint Eastwood, que no me voy a acordar ahora mismo del nombre, me vais a perdonar. También es un deporte que, a pese a que este que os habla no lo practica ni lo entiende, cuando es cinematográfico me mola bastante, al igual que el fútbol americano. Bueno, os dejo con otro temita y paso a la despedida, ¿vale?, que tengo cositas que contaros.
Bueno, Criteries, al ritmo de Randy Newman me despido. Os doy las gracias por acompañarme en este viaje un poquito a mi infancia y a una película que, reitero, me volvía loco y me sigue volviendo loco, pues fíjate, 41 años después de su estreno. A mí me flipa. Espero que si la conocíais, pues nada, hayáis revivido momentos con ella, y si no, si habéis escuchado esto lanzándoos a la piscina, oye, os animéis a verla y espero que os guste. Muchísimas gracias, queridos y queridas mecenas. Este programa, como siempre, sale en acceso anticipado para vosotros, así que Cami, Lobo, José Percio, Javi Ramírez, Rebe Sánchez, La Casa del Acantilado, Sinjor Ulestad, Diana Alonso, Enfermera en Mordor, Francisco Javier Chacón, David Kalel 80 y Coheigen, 1.000.000 de gracias. Y al resto, que lo estaréis escuchando ya pasadito ese tiempo de acceso anticipado, bueno, pues también muchas gracias por llegar hasta aquí. Animaros a echarnos una manita, no digo económicamente, aunque tenéis la opción, pero sí de manera gratuita, ¿vale? Venga, animarse y decidme qué os parecen estos programitas, por favor. Quiero opiniones de esta sección del congelador, si os mola este rollo, si veis que son pelis que solo me interesan a mí. A ver, hay algunas que noto que tienen más tirón, otras tienen menos, pero bueno, tampoco lo veo que esté funcionando mal. Pero sí me gustaría, si no queréis en comentarios, pues ya sabéis, al correo criterio0podcast@gmail.com. Os dejo, ya vendré con más cositas sacadas del congelador. Adiós.